Muy buenos días, amados hermanos. Llegamos al último día de esta primera semana meditando en locuras divinas. Es muy importante que leáis los versículos que tenemos hoy en las interreferencias y que escojáis uno de ellos, porque resaltan lo importante de conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas y encontrar el equilibrio entre la fe y la imprudencia, o entre la prudencia y la falta de fe. ¿Hasta dónde debemos confiar aunque parezca imprudencia? El domingo hemos estado hablando acerca de esta locura divina que llevó a algunas personas a dar pasos en su vida que fueron pasos de fe y que fueron catalogados como imprudencia por muchos que contemplaban esos pasos. Sin embargo, eran la voluntad de Dios para su vida, como sucedió con Jim Elliot y sus compañeros que fueron a llevar el evangelio a los Aucas. Ellos no vieron Aucas ganados para Cristo, pero con el sacrificio de sus vidas, miles de misioneros salieron luego a predicar el evangelio por todo el mundo. De hecho, cuando yo tenía 14 años, en un campamento, nos relataron esa historia, contándonos un resumen cada día del libro Portales de Esplendor. Y mi adolescente corazón fue impactado de tal manera que jamás he podido olvidar el desafío que esas vidas y esa historia me presentó. Unas vidas cortas, pero vidas llenas, vividas para la gloria de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Sabes, tu vida y mi vida son un poema que Dios está escribiendo. Y cuán importante es que sepamos poner la pluma en las manos del Señor, dejarle a Él escribir nuestras vidas. Los versos riman de una manera maravillosa cuando logramos determinar, buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, en el consejo de aquellos que nos aman, nuestros amigos, nuestros líderes espirituales, y también considerando las circunstancias, de forma tal que de pronto vemos que Dios abre puertas y abre caminos para que nosotros podamos encauzar nuestras vidas. No en la voluntad general, porque ya la conocemos, está escrita, diseminada por toda la Biblia y es para todos los creyentes en general. Pero esa voluntad particular, ese plan que Dios tiene para tu vida en una manera concreta. Por eso quiero cerrar esta semana contándoles un poquito más acerca de mi testimonio personal. Teníamos 25 años con Elizabeth, mi esposa. Habíamos estado estudiando en un instituto bíblico durante todo un año. Y allí el Señor trabajó en nuestras vidas de una manera asombrosa, maravillosa. Pero habíamos regresado a nuestra ciudad y a nuestra iglesia. Y nuestro propósito era conseguir un trabajo a tiempo parcial, poder sostener mi familia de una manera adecuada y dedicar el resto del tiempo para servir al Señor en la iglesia y usando los dones espirituales que el Señor me había dado. Fueron 8 meses de lucha, de oración, de búsqueda de ese trabajo que no aparecía. Fueron tiempos duros, difíciles, de mucha oración, de buscar en la palabra de Dios. Y en medio de todo ese tiempo estuvimos organizando una conferencia misionera que se realizaba en el mes de agosto, allí en la ciudad de Mendoza, en la iglesia en Sargento Cabral. Pues a esa conferencia fuimos con el corazón cerrado, sintiendo o sabiendo que existía el peligro de que el Señor nos llamara concretamente a dedicarnos a tiempo completo, lo cual era algo que en realidad no deseábamos hacer, porque queríamos servir al Señor con todo nuestro corazón, pero no queríamos depender de Él en la parte económica. Al acabar la conferencia, una semana después, en una reunión de jóvenes post-conferencia,
Estábamos reunidos allí cantando y alabando al Señor y cantábamos el himno que había sido lema de la conferencia. Y cuando acabamos de cantar, yo tenía a uno de mis hijos en mis brazos y al sentarme lo senté en mi falda o en mi colo, como decimos aquí en España, y la persona que dirigía la alabanza se acercó hasta mí y dijo, vamos a pedirle a este niño que nos cante el himno que acabamos de cantar. Él le había visto cantar, no tenía ni 3 años. Y entonces él comenzó a cantar, oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor. Y aquello quebrantó mi corazón. Al volver de aquella reunión, esa noche en el coche, le dije a mi esposa Eli, el Señor ha hablado a mi corazón esta noche. Y ella me dijo, a mí me ha pasado lo mismo. Fue la manera en la que Dios tocó nuestras vidas. Y entonces los meses siguientes fueron meses de más oración y de más preguntas. ¿Dónde y cuándo? ¿Dónde íbamos a trabajar para el Señor? ¿El Señor nos quería allí en Mendoza o en otro lugar del mundo? ¿Cuándo? ¿Era ese el momento en que ya teníamos que renunciar a todo? El día 16 de septiembre de ese año me reuní con los ancianos de la iglesia. Ese día yo cumplía 25 años. Y fue una reunión hermosa donde ellos aceptaron nuestro llamamiento y nos dijeron es que no imaginábamos ninguna otra cosa para vosotros. Pero quedó abierto al cómo, al dónde y al cuándo. Eso era algo que los meses siguientes habrían de decidir. Ellos se comprometieron a orar por nosotros. Fueron meses muy especiales. En uno de ellos, una de las luchas que teníamos era el sustento. Y yo, claro, tenía mi trabajo y uno de esos meses el Señor usó mi ministerio en distintos lugares y recibí ofrendas de parte de las iglesias en las cuales pude colaborar. Y en una de esas, y precisamente uno de esos meses, recibí más dinero que el que yo estaba cobrando en mi trabajo. Era una manera en la que Dios me estaba diciendo, Walter, yo te voy a sostener. Era algo difícil para nosotros, sin duda alguna, pero había esa lucha, esa inquietud, Señor, ¿de dónde va a salir el dinero para que nosotros podamos vivir y podamos servirte y podamos ir adelante? Fueron meses difíciles, pero fueron meses de experimentar el cuidado y la bendición del Señor de una manera extraordinaria. ¿Cómo saber dónde y cuándo? Llegó el mes de marzo, ya estábamos casi 6 meses después de esa decisión de seguir, de dedicar todo nuestro tiempo al Señor. Y yo tenía que decidir dónde trabajar para el Señor. Y recuerdo que una mañana me levanté y la lectura devocional de ese día estaba en el Salmo 147. Y yo me sentía presionado para tomar la decisión de irme a otro lugar o de quedarme allí en la ciudad y en la iglesia en la cual nos habíamos criado. Y era una decisión por la cual estábamos orando mucho, pero no lo veíamos con claridad. Y entonces esa mañana leyendo el Salmo 147, llegué al versículo 10 que dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Y yo recuerdo que llegué a ese versículo y me puse de rodillas, porque generalmente hago mi devocional con la Biblia delante, sentado en mi despacho, con el termo y el mate, y disfruto momentos de intimidad personal con el Señor. Pero esa vez me levanté, me puse de rodillas y le dije, Señor,
tú sabes que yo tengo que tomar una decisión, que no puedo seguir estos meses sin saber dónde quieres que te sirva. Si me tengo que ir a seguir mis estudios en otro lugar, o si quieres que me quede a trabajar aquí en la iglesia local en la que tú me has colocado. Dejé de orar, volví a sentarme y continué la lectura. Y llegué al versículo 14. Y dice: Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Y este versículo saltó de la Biblia. Él da en tu territorio la paz. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Fue la guía del Señor para saber que en ese momento teníamos que quedarnos allí en la ciudad de Mendoza, en la iglesia local, y comenzar allí nuestro ministerio. Porque yo sabía que iban a venir meses difíciles, donde tal vez no iba a haber un fruto inmediato. Y luego el Señor, en esos meses que vinieron y que fueron difíciles, este pasaje me sostuvo, sabiendo que había una promesa. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Y por 10 años estuvimos trabajando para el Señor. 3 años en la iglesia madre y luego otros 7 años fundando una nueva iglesia. En otros días les contaré cómo fue la salida de Mendoza y cómo el Señor hizo para sacarnos luego de la iglesia en Mendoza Norte, para traernos a España, donde llevamos al Señor, sirviendo al Señor durante 26 años. Pero sabéis, este pasaje bíblico nos sostuvo durante esos años, en momentos de dificultad, en momentos de necesidad, en momentos donde a veces las cosas parecían no funcionar como nosotros esperábamos. Pero teníamos esta certeza: Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Y pudimos ver un fruto tan maravilloso, almas ganadas para Cristo, hermanos y hermanas que crecieron en la fe y que luego fueron líderes en las iglesias en las cuales pudimos trabajar y que hoy con sus familias y sus hijos y sus nietos siguen sirviendo al Señor con fidelidad y son un testimonio que glorifica el nombre del Señor, porque el Señor es fiel a lo que promete. Te hará saciar con lo mejor del trigo. Esa fue nuestra experiencia y espero que pueda ser la tuya cuando te encuentres entre ese difícil equilibrio entre la fe y la prudencia, entre la imprudencia y la falta de fe. Que puedas levantar tus ojos y, aunque parezca una locura divina, confiar en el Señor y seguirle a donde Él te quiera llevar, porque vale la pena confiar en Jesús. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú no desaprovechas, no abandonas a ninguno de tus hijos cuando ves en su corazón un deseo sincero para seguirte. Gracias, Señor, cuando tú te sientas para edificar la torre y valoras los elementos con los que cuentas, que puedas ver en mí un corazón confiable, un corazón dispuesto a hacer lo que tú quieras. Muy buenos días, que el Señor os bendiga y tengáis un muy buen fin de semana bajo el resplandor de la presencia del Señor. Que así sea. Amén.